Buenas tardes. Hoy quiero interpretar para ustedes una canción popular andaluza que Federico García Lorca, el famoso poeta andaluz, recogió y recopiló. La armonizó para piano para que nunca se olvidara. Esta es Café de Chinitas y yo os la traigo en un arreglo que he hecho para guitarra y voz. Y además le añado castañuelas que le da ese toque español, andaluz, tan cercano a nuestro folclore. Pero os estaréis preguntando, ¿qué era el café de Chinitas? Pues tú hoy en día, cuando te quieres tomar algo con tus amigos, vas a una cafetería o a un bar de copas o al de abajo de tu barrio. Pero antiguamente, en el siglo XIX, estaban los cafés cantantes, que aparte de ofrecer comida y bebida como un bar de toda la vida, ofrecían también espectáculos de todo tipo. Cante, baile, toque. Subían incluso orquestas, ballets. Orquestas de mandolinas y de cuerda pulsada. Pero es que llegaron a torear una vaquilla en el escenario. Era como el Moulin Rouge andaluz. Cuentan que en el Moulin Rouge incluso había delfines. Pues aquí lo mismo, pero con toros. Había muchos cafés cantantes por toda Andalucía. Se extendieron a Madrid y a Barcelona también, y a otros lugares de España. Que por cierto, para mi gente de Sevilla, cruzando la Campana, antiguamente había un café cantante que era el Café Novedades. Y desgraciadamente lo derribaron, como muchos otros edificios históricos de Sevilla. El Café de Chinitas estaba en Málaga, abierto desde 1857 a 1937. Al principio se llamaba Salón Royal, pero luego lo publicitaron como Salón Teatro Chinitas, en honor a un actor dramático que llevaba este nombre. Y al final se le acabó quedando el Café de Chinitas. Como os cuento en profundidad en mi libro, que podéis adquirir con envíos internacionales, a los cafés venía gente de todo tipo. Los teatros eran distintos porque tenías que pagar una entrada que dependía su valor del lugar donde tú te sentabas para ver el espectáculo. Es decir, si tú te sentabas en el Gallinero, súper para atrás, no ves bien, estás apiñado porque todas las butacas están muy juntas, muy pegadas y además en un piso superior y tienes que verlo desde arriba, esto es mucho más incómodo. Y esta entrada, aunque no fuese barata, era mucho más barata que la del patio de butacas, donde lo veías plácidamente, súper cómodo, desde abajo, más cerca, más a gusto, más todo. Pero esa entrada valía mucho más cara. Y esto es algo que desde la sociología se estudia como clasismo en la sociedad. Y mucha gente iba al teatro también para lucir sus galas, para relacionarse allí, pero también para demostrar su estatus social, su poderío económico. Y esto ha perdurado hasta hoy, que seguimos conservando este tipo de entradas en los teatros. Los cafés cantantes, sin embargo, eran mucho más democráticos. Había una entrada que tenías que pagar porque había unos artistas que estaban trabajando, pero esta entrada te aseguraba normalmente una consumición y además te podías sentar donde quisieras, sin diferenciar la clase pudiente y la clase más humilde. Esto, como os digo, atraía a público de todo tipo, tanto gente que salía de trabajar reventado y quería echar un buen rato con amigos viendo un espectáculo bonito, como también gente de dinero que se acercaba para ver a los mejores artistas. Y esta canción popular nos habla de Paquiro y Frascuelo, dos toreros andaluces muy respetados que en realidad nunca pudieron conocerse porque Paquiro, por lo visto, murió de una enfermedad cuando Frascuelo solo tenía 9 años. Pero Federico García Lorca, en su voluntad por conservar ese ambiente que había de la Málaga de aquellos tiempos, inventó un encuentro entre ambos y que se retaban a través del toreo. Estas melodías son populares andaluzas a las que Lorca le añadió esta letra, pero también tienen esa cadencia de Andalucía tan característica, que yo la he transportado por medio, como se suele decir, que es con los tonos de re menor, do mayor, si bemol, la. También os hablo de la cadencia andaluza en este vídeo y en mi libro con muchos ejemplos de vídeos, música, pintura, partitura y mucho más. Lorca grabó esta y muchas otras que también hice en mi canal con la Argentinita, una gran artista que además también bailaba, y se popularizaron por todo el mundo. Espero que os guste mi arreglo para guitarra y voz. Si queréis aprender a tocar mis arreglos y composiciones, podéis hacerlo con mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Y si te gustó este vídeo, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si te has leído mi libro y cuál es tu parte favorita, y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Paquiro el reloj y dijo de esta manera: este toro ha de morir antes de las 4:30. Ese toro ha de morir antes de las 4:30. Al dar las 4 en la calle se salieron del café. Al dar las 4 en la calle se salieron del café. Y era Paquiro en la calle, un torero de cartel. Y era Paquiro en la calle, un torero de cartel.